¿Te pasa que tienes mucha pereza? Y no solo pereza a hacer cosas difíciles, sino también hacer cosas que en teoría te gustan y te apetecen, como tus hobbies, por ejemplo. A mí esto me ha pasado muchas veces y pensando en ello me he dado cuenta de que podría haber una cosita bastante curiosa que podría explicar, al menos en parte, porque a veces me da pereza hasta hacer cosas que en teoría me gustan. Y en este vídeo me gustaría hablarte de ello y también darte un truquito, un experimento que puedes probar por si esto te podría ayudar. Y no voy a hablar de disciplina, me encanta la disciplina, pero este vídeo no va a ir de eso. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Siento haber desaparecido un poquito. Tenía un poquito de bloqueo, pero ya se ha pasado porque a veces simplemente hace falta descansar y separarse un poco de los proyectos, sobre todo proyectos como este, como el canal, que son de largo plazo. Así que aquí vamos a tope con un temita que creo que es bastante interesante, a ver qué pensáis. Vale, hace poco me he pillado a mí misma en una de esas rachas que me dan de vez en cuando de que no me apetece hacer absolutamente nada, y no se trata de que necesite descansar, porque obviamente si ese es el problema pues se descansa y ya está, sino que literalmente no me apetecía hacer nada, pensaba en cosas que podía hacer y era como, uff, qué pereza. E insisto, no estamos hablando de cosas difíciles, no estamos hablando de cosas como proyectos, no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de cosas que literalmente quiero hacer pues para descansar, para tener ocio, para desconectar, y pensaba, ¿por qué me resisto hasta cosas que en teoría me gustan? ¿Por qué encuentro incluso a veces complicado eso? Entonces me percaté de un pequeño detalle, y es que a menudo en esas situaciones mi voz interna me decía cosas como: toca el ukelele, venga, ponte a leer, que llevas mucho tiempo no haciendo nada. Uf, llevas mucho con pantallas, ¿eh? Deberías salir a algo, deberías hacer deporte, deberías hacer algo, deberías, tienes que, ponte, deberías que, ponte. Y entonces dije, suena un poco como un padre o tutor o profesor o figura de autoridad muy pesado, que no me gustaba nada cuando yo era adolescente niña. Y claro, ¿cómo reaccionaba yo cuando era adolescente o niña? Cuando la figura de autoridad de ese momento en cuestión me ordenaba hacer cosas o me pedía que hiciera cosas. Uf, no quiero. Uf, ahora no. Y me di cuenta de que estaba teniendo un poco esa reacción. Cuando pensaba en hobbies o cosas que quería hacer, a veces pues era un poco una reacción de uf, ahora no. Uf, qué pereza. Uf, no quiero. Y claro, decía, jolín, ¿qué pasa? ¿Es que me falta energía? ¿Es que ya no me gustan estas cosas? Puede ser que sea porque me estoy hablando como si fuera un jefe muy pesado o un profesor o como si fuera mi propia madre, padre, tutor. No que esté diciendo que sea malo que cuando eres niño o adolescente te digan que tengas que hacer cosas, es lo que toca. Pero qué curioso que no nos gusta normalmente cuando pasamos por esas fases tener una persona pues que está constantemente diciendo cosas como deberías hacer esto, ordena tu cuarto, haz los deberes, etcétera. Y no nos paramos a pensar, pero a veces nos acostumbramos a que esa es la voz de hacer cosas, de pasar a la acción, y nos hablamos así a nosotras mismas, cuando ya no tenemos por qué estar lidiando con un sargento interno. Entonces me di cuenta, vale, estoy siendo un poco sargento interno incluso con las cosas que me gusten. ¿Tiene sentido entonces que mi reacción sea como de rechazo, pese a que son cosas que me gustan? Pues estuve pensando un poco en esto, busqué un poco y resulta que hay una cosa que se llama reactancia psicológica, que es que cuando sentimos que alguien nos está imponiendo algo o ordenando algo, nuestro impulso va a ser siempre no querer hacerlo, aunque eso que se nos esté ordenando sea algo que nos gusta o que sea razonable. Es esta cosa tan extraña como cuando te apetece mucho ver una serie y de repente alguien te dice tienes que ver esta serie y de repente dices ya no me apetece. Parece ser que nuestro cerebro, que no es nada raro, valora muchísimo la capacidad de elección y puede reaccionar de esa manera incluso si somos nosotros mismos los que estamos decidiendo ordenarnos cosas o exigirnos cosas. También hay una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación, que estudia un poco la motivación para hacer cosas, así explicado rápido y pronto, y una de esas cosas, uno de esos factores es que valoramos muchísimo tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Es decir, si sentimos que somos nosotras las que tomamos la decisión de hacer las cosas, es más fácil que nos motive a hacer esa cosa per se. Y sé que todo esto suena un poco extraño porque es como, bueno, pues que estamos nosotros decidiendo hacer esas cosas, ¿no?
No sé, yo creo que cuando tenemos estas dos voces, como este mini sargento interno, sí que podemos estar activando un poco estas cosas sin querer. Es decir, algo muy de cajón, las personas suelen colaborar más con una invitación que con una orden directa. Y además, quitando psicología y quitando todas estas cosas que son preciosas, hablamos mucho de tener autoestima, hablamos mucho de tener una relación bonita con nosotras mismas. Entonces, no estamos hablando muchas veces de ser nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, ser esa persona que se apoya, ser esa persona que se quiere. ¿Tú le dirías a un amigo, venga, ponte a tocar el ukelele? Estoy pesada con el ukelele porque es uno de mis hobbies, pero bueno, inserte aquí cualquier otro hobby que tenga, ¿no? O, venga, ponte a coser la bufanda, que no has avanzado nada en la bufanda. Venga, levántate y haz ejercicio. Venga, deberías estar estudiando esto que dijiste que... Bueno, estudiar no sé si sería un buen ejemplo. Venga, deberías estar jugando a este videojuego que hace ya un par de días y al final siempre igual no terminas ningún videojuego. No, ¿verdad? Si es alguien a quien quieres, normalmente sería una invitación lo que le propondrías, no una exigencia. Oye, ¿te apetecería jugar a un videojuego? Oye, ¿te apetecería salir a dar un paseo? Oye, ¿te apetecería ahora tocar el ukelele? Yo estos días, como he observado esto, he probado a hacer esto cada vez que me pillaba, que estaba un poco así bajita de ánimo y notaba esa voz interna saliendo diciéndome qué cosas tenía que hacer o qué cosas debería hacer o simplemente ordenando, intentaba cambiar un poco la formulación y me preguntaba a mí misma, que me he dado cuenta que no lo hago muy a menudo, porque decido un horario y es simplemente, vale, tengo que hacer esto y ya, pero me preguntaba a mí misma, oye, ¿te apetecería ahora tocar el ukelele, por ejemplo? Y a ver, tengo que decir, a veces la respuesta va a ser no y creo que eso también es como debería ser. O sea, esto no se trata de forzarse a decir que sí, pero es verdad que muchas más veces he acabado haciendo esa cosa que estaba pensando que a lo mejor podría ser un buen momento para hacerla simplemente porque he notado muchísima menos resistencia y también porque se ha sentido agradable como darme a mí misma la oportunidad de pensar si realmente quiero o no hacer algo y que sea una invitación y no una orden. Que sea algo como, oye, esto es una idea, pero ¿te apetece? Si no, podemos hacer otra cosa. Y realmente darme a mí el momento de decir, vamos a pensar, ¿me apetece o no me apetece? Bueno, venga, va, voy a hacerlo. E insisto, a veces la respuesta va a ser no. Y no pasa nada. De hecho, eso también está guay. El tener un poco este diálogo interno de, oye, ¿te apetece ponerte a ver esta serie? No, la verdad es que no. Vale. ¿Hay alguna otra cosa que te podría apetecer? ¿Qué necesitas ahora mismo? Y tengo que deciros, a mí esto me ayuda mucho porque cuando estoy como un poco así floja y estoy en modo no quiero hacer nada, no quiero hacer nada, desgraciadamente muchas veces acabo con el teléfono. Y bueno, matiz importante, evidentemente no estoy diciendo que en todo momento tengamos que siempre hacer las cosas que nos apetecen. Tenemos responsabilidades, evidentemente. Yo no estoy hablando de trabajar, yo no estoy hablando de no cubrir esas responsabilidades que tenemos. Simplemente estoy diciendo que a lo mejor sería interesante ver si estamos tratándonos a nosotros mismos como no nos gustaba que nos trataran cuando éramos más pequeños y si en vez de tener un sargento interno que esté todo el rato exigiéndonos, podríamos ser un poco como ese amigo que abre la puerta de tu casa. Bueno, eso es una metáfora un poco rara porque tendría que tener llaves. Bueno, en fin, vamos a ir con ella, ¿no? Pero ese amigo que llama a tu puerta mejor y te dice, oye, ¿te apetece salir a dar un paseo? Y te cambia la tarde. Es decir, tratarse con amabilidad. Entonces, lo que te quiero proponer, el experimento un poco que te quiero proponer, ya puedes ir imaginando por dónde va. Esta semana simplemente date cuenta de todas esas veces en las que a lo mejor sin querer te estás exigiendo hacer cosas, incluso aunque sean cosas de ocio, incluso aunque sean cosas que te apetece. Y prueba, solo para ver cómo reaccionas, prueba a, en vez de decirte tienes que bla 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 o deberías bla bla bla, prueba a decirte como, oye, ¿te apetecería? Y mira a ver qué pasa, mira a ver cómo reaccionas. Porque al final la conversación más importante que vamos a tener en la vida es esa conversación constante que tenemos con nosotros mismos. Espero que os haya parecido interesante esta pequeña reflexión que os he compartido hoy. Si habéis llegado hasta aquí en el vídeo, pues comentadme un corazoncito de vuestro color favorito, ya que estamos hablando de ser amables. Y por supuesto, os comento que mi Instagram es este que os voy a poner por aquí. No que esté subiendo contenido súper mega increíble, pero si os apetece estar un poco más en contacto conmigo y saber cuándo desaparezco, por qué estoy desapareciendo o en qué ando metida, pues de vez en cuando
por ahí os doy actualizaciones, aunque de vez en cuando, no soy una creadora de contenido de Instagram. Muchísimas gracias por estar por aquí, tanto si es la primera vez que me ves como si estás ya aquí desde hace tiempo. Un abrazo enorme y espero que estéis súper bien.